Buenos días, queridos amigos. Hoy es 9 de abril de 2020. Seguimos en estado de confinamiento y una vez más no queda más remedio que hablar de la cuestión, puesto que es la cuestión por excelencia. Hoy me gustaría hacer una referencia a la absoluta necesidad de disponer de datos fiables. ¿Por qué? Porque esto afecta de una manera categórica a tres grandes esferas. La primera, y sin ninguna duda es la más importante, la de carácter sanitario. Tenemos que saber exactamente qué es lo que está pasando y hacer un análisis o un monitoreo o un seguimiento de qué es lo que está pasando de verdad con la enfermedad. En segundo lugar, a nivel de la economía nacional, la situación de parálisis de la economía plantea ya situaciones a nivel macro como a nivel individual verdaderamente altamente preocupantes, lo cual hace que lógicamente la información sobre la disponibilidad de datos fidedignos resulta cada vez mayor. En tercer lugar, porque a nivel político también la estabilidad del país y la credibilidad del gobierno se está viendo seriamente afectada. ¿Por qué digo esto? No es una crítica, es una constatación, simplemente porque durante las últimas semanas o días el gobierno ha venido diciendo que estábamos a punto de alcanzar el pico, y verdaderamente vemos que no solo no se alcanza el pico, sino que tampoco tenemos nada claro cómo va a ser el valle eventual que nos vamos a encontrar arriba, el valle o el altiplano, ni en qué medida bajará o no bajará. Esto simplemente es una realidad entonces que se plasma en esos tres. ¿Por qué digo que es necesario disponer de datos fiables? Porque prácticamente hoy en día nadie, absolutamente nadie, se cree que los datos de personas diagnosticadas coincidan lo más mínimo con la realidad. Pero incluso, como todos sabemos ya, puesto que es objeto de discusión pública, tampoco la mortalidad asociada a los datos parece guardar una relación con la realidad causa-efecto entre la infección y la mortalidad. Bien, simplemente entonces lo que quiero decir es que parece ser ya necesario a estas alturas disponer de datos y datos fiables, para lo cual me voy a referir a una propuesta de encuesta que el gobierno ha encargado, gracias a Dios, al Instituto de Salud Carlos III, que en combinación con las comunidades autónomas y no solo con las comunidades autónomas en términos administrativos, sino en términos también de centros de investigación, con el Instituto Nacional de Estadística, van a poner en marcha, y ahora me referiré a ellas. ¿Por qué digo que es necesario? No es un problema español. En todos lados del mundo la información de que se dispone es una información que se dispone a través de los test y los análisis realizados a las personas. Pero entre las limitaciones respecto a la posibilidad de realizar test tantos como uno quiera, como a su vez el problema de la existencia o no de personas asintomáticas, ha hecho que es muy difícil conocer esto. Y ahora la idea de esta encuesta no es otra más que intentar tener una fotografía verdaderamente real de la cuestión. ¿Por qué digo esto? Hay un artículo muy interesante que ha sido publicado por el MIT Technology Review, en el cual pues hablan de estas cuestiones, hablan no solo de contestan a los tipos de situaciones derivadas de los test, sino a otros artículos también que se han publicado por universidades prestigiosas como Oxford, en la cual hay autores que dicen que no están plenamente de acuerdo con los mecanismos de confinamiento, digamos, exagerados. Pero bien, estos son discusiones. Lo interesante es que según los estudios que se hacen y los estudios de carácter epidemiológico, con todas las terribles limitaciones que hay, puesto que hay muchísimos casos y temas y parámetros que se desconocen, apuntan a otras direcciones. Doy un ejemplo muy tonto. Nosotros estamos hablando hoy en día en torno a que la proporción de mortalidad imputable al coronavirus, según los sitios, puede estar en torno hasta el 5%, incluso más, según los países, como pudiera ser el nuestro. Sin embargo, esta es una cifra completamente alterada, y ahora diré por qué. Porque en realidad otros autores opinan que la letalidad del coronavirus no es superior a la de la gripe normal y probablemente incluso hasta sea menor. Si eso es así, estaríamos hablando del 0,1%. Pero lógicamente lo que es importante es que si la mortalidad que tenemos detectada se acercaba al 0,1%, en España tenemos 15.000 personas declaradamente muertas por coronavirus. Pero hay probablemente otro grupo, en torno a 5.000, de personas que se supone
que han podido morir como consecuencia del coronavirus, pero que no han sido computadas puesto que no se les ha hecho test. Entonces, pero más o menos son las cifras de las que hablan, 15.000 detectados más otros 5.000 no detectados. Estaríamos hablando de unos 20.000. Es pura hipótesis, pero de estos, algún tipo de dato hay que utilizar como elemento de referencia. Si estuviéramos hablando de 20.000 personas de funciones en España debido al coronavirus, en términos globales, no estoy hablando o descendiendo a nivel provincial, sino en términos globales, y la mortalidad fuera cercana a la de la gripe, que es del 0,1%, por una elemental regla de 3, se podría estimar que ahora mismo en España estamos hablando en torno a casi 20 millones de personas afectadas. Lo cual tampoco dista mucho de las previsiones iniciales que hizo el Imperial College de 7 millones, puesto que lo hizo en su día y con otros tipos de limitaciones. Pero 20 millones de personas infectadas sería algo menos, ¿verdad?, del 50% de la población española. Uno diría, bueno, pues qué barbaridad. Bien, sería una barbaridad, pero desde la perspectiva global epidemiológica sería todo una alegría. Y les voy a decir por qué. Porque efectivamente lo que resulta imperioso mientras no tengamos alguna vacuna o algún tratamiento verdaderamente eficaz contra el coronavirus, lo que es absolutamente fundamental es alcanzar el nivel de inmunidad grupal. Y la inmunidad grupal solo se puede alcanzar pasando la enfermedad. Gracias a Dios, si esto es así, estamos teniendo probablemente una población muy afectada por el coronavirus, pero mucha de ella asintomática, lo cual es francamente deseable. Pues bien, ¿qué es lo que se va a pretender? Existen dos tipos de test. Hay toda una confusión brutal en torno a los test. Hay los test famosos, los llamados PCR. Los PCR, que son los test de reacción en cadena de la polimerasa. Y luego hay los test de carácter serológico, que son los que estamos todos intentando obtener ahora, que son los que determinan la existencia o no de anticuerpos. Digo muy rápidamente en qué consiste cada cual. Los PCR tienen utilidad real en los primeros momentos de la infección, porque lo que determinan es la existencia de fragmentos, o lo que detectan, ¿verdad? En los análisis, detectan la existencia de fragmentos del tipo de virus que estamos buscando, es decir, del COVID-19, y lo que hace es que se multiplican, por eso se llama reacción en cadena de la polimerasa. La polimerasa es una enzima que lo que hace es multiplicar muchas veces estos fragmentos para poder ser simplemente detectables analíticamente. Entonces, pero cuando se obtiene la muestra es en el periodo previo, en el periodo de infección, hasta tanto el organismo ha reaccionado. Porque si el organismo ha reaccionado y genera anticuerpos y mata a la infección o mata a los virus, automáticamente los PCR dejan de funcionar, puesto que lo que detectan son fragmentos de material genético, en este caso RNA, material genético circulante en el organismo. Entonces, si lo mata, lógicamente no lo vamos a detectar. Luego, el PCR es útil en los periodos, digamos, de infección. Pero una vez que los anticuerpos se han creado, desaparece la utilidad del PCR. Y ahora viene la de carácter serológico, que lo que hace es detectar la existencia de anticuerpos que ha generado el organismo contra ese virus. La inmunidad, no sabemos, porque es otro de los datos que tampoco se sabe, cuánto dura la inmunidad con respecto a este virus. Lo que sí sabemos es que parece ser que la capacidad de mutación de este virus, primero, es bastante menor que la de la gripe. Luego, la inmunidad sería más larga, aunque solo fuera por el mero hecho mismo de que tendríamos un antígeno, es decir, un mismo tipo de virus presente en sucesivas ocasiones. Sería, digamos, el mismo, sin cambiar, sin disfrazarse. Luego, hay otra cuestión verdaderamente y también que tampoco se sabe, es cuánto duraría la inmunidad adquirida contra ese virus, que puede ser 2 meses, 2 años, toda la vida. No se sabe tampoco, pero es de esperar que efectivamente sea una inmunidad duradera. Por eso también es importante la parte de monitorización de la enfermedad en el medio y largo plazo, para seguir viendo exactamente cómo se comporta o cómo reaccionan los humanos ante este virus. Bien, estos son los dos métodos que se utilizan. El PCR, que es más caro y más lento que el de las pruebas serológicas, que pudieran, digamos, tener resultados palpables en 15 minutos. Pero vamos a saber una cosa, cuando una persona le hace un análisis de anticuerpos, nos podemos encontrar con otra situación peculiar, que esta persona sea asintomática, le hacemos un análisis de anticuerpos, pero da negativo, puesto que no los tiene.
eso no quiere decir nada, porque a lo mejor puede estar pasando en ese mismo momento la infección. Entonces, en el supuesto de que el test serológico fuera negativo, habría que hacerle además otro complementario de tipo PCR, para poder tener cubierto todo el periodo durante la infección y después de la infección. Insisto, los serológicos nos dicen que ha pasado la infección y que tiene anticuerpos, y el PCR lo que dice es que está pasando la infección y que tiene virus activos trabajando en el organismo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno? Y yo aplaudo, lógicamente, como no queda más remedio. Encarga al Instituto de Salud Carlos III que haga una encuesta, y ha hecho una propuesta, un borrador de propuesta de diseño para llevar a cabo esta encuesta seroepidemiológica en toda España. La idea es barrer todas las provincias para poder tener datos que permitan al gobierno trabajar sobre hipótesis fieles, fidedignas, estadísticamente válidas, para poder tomar decisiones de tipo político. Si termino el confinamiento, dónde lo termino, en qué medida, cómo otorgo o no otorgo certificados de que uno no es contagioso, etcétera, etcétera. Son cuestiones muy importantes, porque afectan además a la libertad de los individuos, como hablábamos en otro vídeo el otro día. Pues bien, el Instituto de Salud Carlos III, en sus estimaciones, dice que para que tenga valor estadístico prácticamente pleno, habría que hacer una encuesta o un test aproximadamente a unas 62.400 personas. Como lo piensan hacer en todas las comunidades autónomas, han decidido que en todas las comunidades autónomas y en todas las provincias, calculan que como mínimo debería haber en cada provincia unos 600 test, más luego una proporción que sería un porcentaje sobre la población, de suerte manera que, por ejemplo, en Madrid, el número de test que habría que hacer para tener una información estadísticamente fiable sería de unos 5.000. En cambio, en Málaga habría que acudir solamente a hacer 1.700 test. Por eso es interesante el Instituto Nacional de Estadística, porque los tests se harían en los domicilios de las personas. Y entonces se hacen los tests en los domicilios de las personas, y para lo cual necesitamos la información del Instituto Nacional de Estadística, del Censo de Población, para poder conocer información de edad, de estratificación, etc. Pues bien, esa es la cuestión. En el Confidencial de hoy hay un artículo muy interesante y muy bien escrito de José Pichel, que merece la pena y es muy recomendable porque habla justamente de esta encuesta. En la encuesta hemos dicho entonces que había 600% más ese porcentaje. Y aproximadamente, ¿qué es lo que haría? La encuesta se repetiría a estas mismas personas cada 21 días para ir viendo exactamente lo que está ocurriendo. Probablemente también afectaría a más población o menos población según los sitios, pero permitiría no solo dos cuestiones, sino evaluar en fotografía qué es lo que está pasando en el momento en que se hacen los test, pero además asimismo hacer un monitoreo de cómo evoluciona la epidemia y tener muchísimo más información que nos permita de una forma decidida y definitiva hacer frente a esta cuestión. Pues bien, esto es lo que yo quería comentar hoy. Lamento que me haya extendido mucho, pero es que es un tema que no es nada fácil de seguir y mucho menos quizá de explicar. Muchísimas gracias.